Cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy en día pensamos en tecnologías avanzadas, que aprenden, se adaptan y hasta crean cosas nuevas. Pero si retrocedemos a los años dorados de los arcades, a finales de los 70, 80 y principios de los 90, surge una gran pregunta. ¿Los juegos clásicos usaban inteligencia artificial o era simplemente un truco de programación? La respuesta no es tan sencilla como parece. Hola Fighters, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, descubriendo si nuestros juegos favoritos eran tan inteligentes como parecían. Arcade Fighter se complace en presentar Inteligencia Artificial y Arcades. Comencemos. ¿Qué usaban realmente los arcades clásicos? En la mayoría de los casos, los juegos arcade no usaban inteligencia artificial en el sentido moderno de la palabra. En su lugar, utilizaban algoritmos de comportamiento predefinido, secuencias de reglas programadas que hacían que los enemigos reaccionaran de formas específicas ante las acciones del jugador. Estos sistemas no pensaban, no aprendían ni se adaptaban, simplemente ejecutaban patrones de comportamiento que daban la ilusión de ser inteligentes. A esto se le conoce como IA determinista o IA de comportamiento programado. Ejemplos clásicos. En Pac-Man de 1980, cada uno de los fantasmas tenía un patrón de movimiento distinto. Blinky te perseguía directamente, Pinky trataba de adelantarte, Inky se movía de forma más caótica, combinando posiciones, y Clyde huía cuando estaba cerca. Aunque parecía que, entre comillas, pensaban, en realidad seguían caminos calculados y reglas fijas. Esto no tardó en ser descubierto por los jugadores más experimentados. En Donkey Kong de 1981, por su parte, los barriles lanzados por Donkey Kong parecían perseguir a Mario, que en ese entonces se llamaba Jumpman, pero en realidad seguían reglas simples sobre en qué dirección caer, basándose en la posición de las escaleras y las plataformas. Pero, ¿por qué usaban patrones fijos? Hay dos grandes razones. Número 1. Limitaciones técnicas. Los procesadores de los arcades tenían muy poca capacidad de procesamiento y memoria. Implementar sistemas complejos de toma de decisiones era simplemente imposible con ese hardware. Número 2. Equilibrio de dificultad. Los desarrolladores diseñaban estos patrones para que los juegos fueran desafiantes, pero también predecibles. Así podían enganchar a los jugadores. Difícil, pero no imposible. Y claro, mientras más monedas insertaras, mejor para los dueños de las máquinas. Pero, ¿cuándo se empieza a hablar de inteligencia artificial en los videojuegos? Aunque los juegos arcade no tenían inteligencia artificial como la entendemos hoy, sí fueron pioneros en simular comportamientos inteligentes. Y poco a poco, hacia finales de los 80 y principios de los 90, algunos títulos empezaron a introducir sistemas más dinámicos. Por ejemplo, en Street Fighter 2 de 1991, los oponentes controlados por la máquina no solo seguían patrones, sino que también respondían en tiempo real a tus ataques con contraataques rápidos. Aunque todavía eran reacciones programadas, parecían más vivas que en los juegos anteriores. En Mortal Kombat 2 de 1993, los oponentes podían leer la combinación de botones que presionabas, provocando lo que muchos jugadores llaman hoy trampas del CPU. En el fondo, era una especie de trampa programada, no un aprendizaje real. Dato curioso, muchos jugadores creían que la máquina hacía trampa a propósito, pero en realidad era programación básica de respuesta instantánea para aumentar la dificultad de forma dramática. ¿Podemos llamar inteligencia artificial a estos sistemas? Técnicamente sí, pero con matices. Se trataba de inteligencia artificial muy primitiva, basada en reglas fijas, reacciones simples a estímulos, patrones preprogramados, no un aprendizaje real, y era una simulación de inteligencia más que una inteligencia verdadera. Hoy, estos sistemas serían catalogados como scripting o lógica de estado. En comparación, la inteligencia artificial moderna utiliza técnicas como Machine Learning, aprendizaje automático, redes neuronales e IA adaptativa, donde el enemigo puede cambiar su estrategia según cómo juegas. Evolución de la inteligencia artificial en el arcade. La evolución fue progresiva.
en la década de 1990 comienza a aparecer la inteligencia artificial reactiva avanzada, donde enemigos pueden patrullar, perseguirte activamente o cambiar su comportamiento en función de tu posición, como en Metal Slug, Time Crisis o Virtua Fighter 2. En los años 2000 en adelante empiezan a utilizarse algoritmos de búsqueda, toma de decisiones dinámica y comportamientos adaptativos, especialmente en consolas y PC. Juegos como Halo, Combat Evolved y Fear mostraron enemigos que cooperaban entre sí, se cubrían y cambiaban su estrategia. Todo ese avance empezó en los humildes arcades, donde pequeños algoritmos fingían ser inteligentes para ponernos nerviosos, hacernos perder vidas y, obviamente, hacernos insertar otra moneda. En resumen, ¿había IA en los arcades clásicos? Sí, pero extremadamente simple, basada en reglas y patrones. ¿Era aprendizaje real? No, solo era programación reactiva. ¿Importó? Sí. Esa simulación fue suficiente para darnos algunas de las experiencias más adictivas y memorables de la historia de los videojuegos. Gracias a esa inteligencia artificial primitiva, hoy los videojuegos han llegado a niveles de realismo que en los 80 apenas podíamos imaginar. Pero es tu turno, Fighter. Me interesa saber tu opinión. ¿Eres de los que pensaban que la máquina te hacía trampa? ¿Te frustrabas cada vez que General se adelantaba a tus movimientos? ¿Tuviste alguna experiencia extraña con estas IAs primitivas? Déjame saber tu opinión en los comentarios y disfruta de los otros videos de este canal. Soy Arcade Fighter.